Hola, buenas noches. Ya poco a poco nos vamos conectando muy puntuales como siempre. Mientras presentamos a las personas que nos van a acompañar hoy, les quería mostrar algo. Hice como una versión, no sé si algunos vieron esto en el 2006 y un par de años después. Fue el logotipo que se utilizó como campaña de turismo para promocionar a Colombia. Y fue muy polémico porque el eslogan era Colombia es pasión. Algunas personas acusaron a ese eslogan de ser muy simplista, algunos dijeron que era una copia como de las campañas turísticas de Brasil o de otros países de la zona tropical, y dijeron que era bueno, se parece un poco que a las caderas colombianas, que al Sagrado Corazón, pero que no éramos solo pasión. Tiempo después de haberse utilizado este logo, hubo otro grupo de críticos que decían Colombia sí es pasión. Si nos vamos a la definición muy pura, y es que la pasión parece ser en algunos aspectos una, un sentimiento o una emoción desbordada, exagerada, como cuando, no sé, asistimos a un partido de fútbol o defendemos unas ideas políticas. Entonces, fue interesante porque un grupo de personas dijo, sí, en Colombia somos apasionados porque las emociones son muy descontroladas en muchas personas. Entonces, hoy vamos a hablar de control de emociones, y para ello vamos a tener como invitada a nuestra querida, perdón, como moderadora. Ahí viene. Yo creo que vamos a hablar hoy de todo tipo de emociones, no necesariamente las satanizadas y las malvadas. Bueno, mientras viene Andrea, de pronto vamos dando la entrada a Jorge, que es el psicólogo y miembro del equipo de Sanamente, que hoy nos acompañará, y a quien pues también saludamos. Hoy va a estar Andrea como moderadora, que ya viene un ratico, y Jorge como psicólogo invitado. Por favor, como siempre, si tienen preguntas, si quieren que pues que las contestemos en vivo, eh, muy invitados a que lo hagan. Hay un equipo que está pendiente de, de las preguntas y las vamos anotando. Ahí vemos una mesa muy bonita, una pantula tal vez. Hola Hola, Pedro, ¿cómo estás? Jorge, ¿qué más? ¿Cómo te ha ido? Bien, había como un partido de fútbol ahora, ¿cierto? Escuché gritos, escuché emociones desbordadas de gente gritándole a otra gente con una camiseta amarilla. Estaba jugando Colombia contra Venezuela Eh, ahorita. yo siempre he tenido esa duda sobre la pasión a un equipo de fútbol, sobre la pasión a algo que es tan dinámico. Yo le preguntaba a la gente que es muy fanática de un equipo de fútbol que se hace un tatuaje que dice mi equipo X hasta la muerte. Yo les decía de forma muy respetuosa, no lo comparto, pero me interesaba esa afiliación, ¿esa qué? Porque el uniforme cambia, los jugadores rotan, el director técnico cambia frecuentemente, entonces, muy curioso. Y con satisfacciones que duran muy poquito, También, porque incluso cuando son muy ganadores, eso dura una temporada y después vamos a ver cómo nos va en la siguiente. pero es algo muy, muy fuerte. Alguien me dijo alguna vez que eso era como la familia, es algo difícil de explicar. Hola, Hola Andrea, ¿qué más? ¿cómo Buenas ¿Ves? noches. están? Buenas noches. Bien, súper. ¿Ves?
Como siempre, Bueno, yo los dejo para que conversen, Enrico, y estaré atento al chat o por donde hagan preguntas y mucha suerte. Ya nos hablamos. maravilloso, gracias Pedro. Bueno, feliz noche para todos, todas y todos. Bienvenidos una vez más a esta conversación que ocurre una vez al mes, estas conversaciones sanamente. Hoy el tema que nos convoca es el control de emociones y nos acompaña Jorge Montes, que entre otras cosas hace parte también del equipo fundador de Sanamente y que es también colega y psicólogo y que nos va a estar acompañando esta noche con esta conversación alrededor de las emociones. Es decir, hoy vamos a estar navegando a través del concepto de las emociones, aprendiendo un poco sobre ellas y también, ¿por qué no?, como reconociendo estrategias que nos van a servir como, sobre todo como primeros auxilios psicológicos a la hora de hablar de una situación de emociones intensas. Entonces, Jorge, bienvenido a este espacio de Sanamente, cuéntanos un poquito sobre ti, cuéntanos un poquito como quién es Jorge Montes. Hola, mucho gusto. Gracias, André. Bueno, yo soy psicólogo de la Universidad de Antioquia. Llevo varios años trabajando en diferentes sectores. He tenido la fortuna de trabajar en clínica, que es lo transversal, es lo más rico que podemos hacer en psicología. Y también he trabajado con muchísimo gusto, de hecho actualmente trabajo en el área organizacional, pero sin alejarnos nunca de lo que es la psicología, lo transversal, la fundamentación básica, lo más bonito de la psicología. Tú lo mencionabas ahorita, hago parte del equipo fundador de Sanamente. Sabes que venimos ya 2 añitos trabajando en este asunto. Hay muchas cosas que ahorita pensaba sobre el tema que vamos a tratar y algunas preguntas muy probables y decía, pero en esto venimos trabajando en Sanamente y sobre esto estamos hablando. Entonces, muy seguramente vamos a encontrar coincidencias con cositas que ya hemos visto con anteriores invitados y les agradezco a ustedes por la confianza. Porque tienes toda la razón, definitivamente, más que un ejercicio como de transversalidad y de que estemos como en un proceso de recorderis, porque cada conversación que hemos tenido de alguna manera está hilando otras conversaciones. También es muy bello reconocer que en estos procesos de hablar de salud mental, pues estamos hablando de procesos humanos, ¿cierto? Que es lo que finalmente nos atraviesa a todos, ¿cierto? Estamos como dentro de un proceso humano, viviendo procesos humanos y de alguna manera eso va conectando varias instancias alrededor de lo que llamamos bienestar y de lo que llamamos salud mental. Pero para darle como continuidad a esta conversación y ahondar un poco más en este ejercicio de navegar las emociones, empecemos dándole nombre a eso de lo que llamamos emociones, porque tenemos ideas alrededor de lo que son. Entonces, ¿qué serían las emociones, Jorge? ¿Y cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos? Bueno, lo primero es que cuando uno piensa en las emociones, antes de estudiar psicología, yo escuchaba hablar de las emociones y pensaba en una cosa metafísica, netamente de la mente, de los pensamientos, y en realidad lo que nos dice la teoría y después la experiencia misma es que nada que ver, que en realidad las emociones son del cuerpo. Nosotros podemos definir las emociones como manifestaciones corporales complejas, de hecho eso nos enseñaron hace varios años. Son manifestaciones precisamente del cuerpo, son procesos químicos, fisiológicos, manifestaciones corporales que tenemos. Esas son básicamente las emociones. Son una respuesta evolutiva frente a nuestro ambiente. De hecho, es lo más primario que tenemos. Es lo primero que ocurre en nuestro cuerpo cuando hay una demanda del entorno. Y tiene una función que es ayudarnos a adaptarnos a un ambiente, a un entorno. Después, cuando ya empezamos a hablar de sentimientos, y ahorita si quieres podemos tocar un poquito qué hacen cada una de las emociones o algunas de ellas, cómo las identificamos y para qué nos sirven. Y después, cuando empezamos a hablar un poco de los sentimientos, tú puedes pensar los sentimientos como un sensor que hay dentro del cuerpo. Entonces, hay una exigencia o algo, un fenómeno que está ocurriendo fuera de nosotros y dentro de nuestro cuerpo empiezan a pasar cosas. Empiezo, como estoy yo en este momento, uno pensaría, es muy seguramente porque está haciendo calor, con toda seguridad está haciendo calor, pero también la emoción de estar acá conversando con ustedes. Entonces empieza uno a sudar,
hay palpitaciones, hay aceleración del ritmo cardíaco, hay cambio de tonalidad en la piel, hay agitación de la respiración, hay unas sensaciones incluso de adormecimiento en el estómago, en las manos, bueno, un montón de cosas que pueden ocurrirle a uno en el cuerpo, y después uno hace una interpretación de esas cosas que me están pasando. Entonces, ve, me estoy sintiendo, ahí ya es donde aparece el sentimiento, estoy sintiendo estas cosas. Nos hacemos conscientes de esa emoción y de esas cosas que nos genera cada emoción. Ahondemos un poquito entonces sobre esa diferencia de los sentimientos, como en nombra, cuando venimos hablando de que finalmente las emociones entonces son una reacción fisiológica a un estímulo, y que nosotros de alguna manera cuando empezamos a sentir como esas reacciones fisiológicas a esos estímulos, empezamos a darle nombre, ¿cierto? Entonces empezamos a nombrar las emociones a través como de eso que estamos sintiendo en nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Cómo podríamos nosotros entonces diferenciar las emociones de los sentimientos? En realidad las emociones y los sentimientos, y eso depende mucho de la perspectiva donde te pares, porque la emoción es en realidad lo que está ocurriendo dentro de tu cuerpo, lo que te pasa. Y después el sentimiento es cómo lo conviertes tú en palabras. Es poder entenderlas, poder tomar los síntomas particulares y decir, bueno, estos síntomas particulares que yo estoy teniendo o estas cosas que me están pasando, en realidad es que tengo rabia. Y más adelante vamos a entender la importancia de convertirlo en sentimiento. También hay como otro nivel, otra cosa que hacemos las personas, y es que le atribuimos a ese sentimiento, ya lo convertimos a lo que interpretamos, lo convertimos en un estado de ánimo y le atribuimos eso como una condición anímica. Entonces, ya me siento de esa manera y de alguna manera predispongo mis conductas a partir de esos sentimientos. Entonces, me pasan cosas en el cuerpo, yo hago una interpretación de ellas, y a partir de esa interpretación que hago, ya lo nombro, ya ve, tengo miedo, tengo rabia, tengo alegría, tengo tristeza, hay otro montón de nombres que la gente le da, pero son diferentes clasificaciones, pero básicamente hay unas emociones básicas que nosotros interpretamos y ya empezamos a entender un poquito, y muchas veces la convertimos en eso, en nuestro estado de ánimo. Entonces, el sentimiento puede venir a determinar nuestro estado de ánimo. La emoción es el sentimiento, pero es ya la interpretación que hacemos de la emoción. Y de alguna manera también una forma en la que nosotros podemos diferenciar una emoción a un sentimiento es que la emoción es más una reacción efímera a unos estímulos externos, el sentimiento se sostiene. Voy a poner un ejemplo. Tú puedes sentir atracción como respuesta al encuentro con alguien, ¿cierto? Sí. Como, no, esto no podría, no. Tú puedes sentir felicidad como emoción y como respuesta a una situación, ¿sí? Pero el amor es un cúmulo de emociones que empiezan a instaurarse y que se sostienen. Así empezamos como también a entender un poco esa diferencia entre las emociones y los sentimientos. La emoción es más efímera, es una reacción a un estímulo externo. El sentimiento se instaura y se sostiene en el tiempo, ¿sí? Y esto puede ser, pues, otro tipo de emociones también. También hay que entender que por lo regular las emociones nunca llegan solas, siempre llegan como en un cóctel. Entonces, por ejemplo, en un momento, por ejemplo, de adrenalina, llegarán emociones que se mezclan, entonces tú puedes sentir miedo, pero puedes sentir euforia también. Ese tipo de situaciones pueden pasar durante un proceso como reacción, o sea, no es tan plano como decir solamente siento felicidad y tristeza, sino que tenemos un montón, tenemos como un despliegue, un listado de emociones que podemos sentir también como reacción o como a estímulos externos. Jorge, cuéntanos un poquito alrededor de esta pregunta, que es lo que nos convoca hoy, es ¿qué significa tener un buen control de las emociones? André, pero permíteme devolverme un poquito sobre lo que acabas de mencionar y de lo que estábamos hablando. Mira que las emociones, tú hablabas de, por ejemplo, del amor, cómo interpreto que tengo amor por una persona, porque se sostienen unas emociones a lo largo del tiempo. Entonces, lo que mencionaba ahorita, que determinan tu estado de ánimo y determinan tu relación con el otro.
determinan tu relación y tu interpretación del otro, y ya después tu sensación del otro, tu sensación con el otro, perdón, y se termina convirtiendo de alguna manera en un círculo, porque la emoción que me generó el estar con el otro me dio un sentimiento que permanece ahí, y después ese sentimiento estimula que se produzcan unas emociones específicas con esa persona. Entonces me preguntabas, ¿me repites por favor la pregunta? La pregunta es, ¿qué llamamos tener buen control de las emociones? Bueno, yo creo que lo primero en ese sentido es poder identificar las emociones. Vuelvo y digo, nosotros tenemos la percepción, la concepción de que las emociones son una cosa que no podemos entender o que no podemos saber que están ahí y que no podemos saber por qué se generan. En realidad lo que la ciencia nos demuestra es que sí, que nosotros sí podemos saber sobre eso. Lo primero es convertirlas en una interpretación y poder entender qué están ocurriendo, qué está pasando, de alguna manera convertirlas en sentimientos, poder volverlas nombrables, poder saber qué está ocurriendo, poder saber que esos síntomas aislados se van convirtiendo en una cosa específica y yo puedo encuadrarlas dentro de una definición. Primero saber qué está ocurriendo dentro de mí. Poder saber incluso qué situaciones, qué fenómenos, qué interacciones, qué relaciones me generan esas cosas y después es básicamente un proceso de habilidad para manejarlo de manera funcional. Es decir, yo tengo miedo y yo puedo tener miedo ante determinadas circunstancias, pero tener un control emocional es tener una reacción que evolutiva y adaptativamente sea funcional para ese momento. Entonces, básicamente eso es tener control emocional. Poder decir, poder hacer conciencia de que tengo una emoción despertada en mí y que con esa emoción voy a hacer algo y no voy a dejar que esa emoción me domine. Escuchaba algo sobre el doctor Puig, que el doctor Puig es una eminencia en España, y era como que hay un momento determinado en que no es que yo tenga la emoción, sino que la emoción me tiene a mí. Y es una forma muy gráfica e interesante de representarlo. Hay momentos donde las emociones nos dominan. Poder tener control emocional es poder decir, la emoción no me está dominando en este momento. Es difícil decir, yo la domino, pero al menos poder decir, la emoción no me está dominando, eso vendría a ser, según mi criterio, el control emocional. Jorge, escuchamos nosotros como en procesos terapéuticos hablar todo el tiempo sobre el concepto de emociones positivas o negativas. ¿Existen emociones negativas y positivas? En realidad, no. En realidad, lo venimos mencionando desde hace un rato, las emociones todas tienen una funcionalidad. Recordemos, una función no es más que una respuesta de nuestro organismo frente a lo que está pasando en el entorno, frente a lo que está pasando en el mundo. Las emociones todas son absolutamente necesarias y de hecho todas cumplen con unos criterios específicos. Todas están ocurriendo dentro de nuestro cuerpo, todas nos generan unas reacciones químicas a nivel de neurotransmisores, que es una cosa espectacular, compleja pero espectacular. Todas nos preparan para tener una motivación específica. Entonces, todas son necesarias, ninguna es buena o mala. Siempre porque la sociedad nos las vende como que hay unas emociones buenas y unas malas, unas positivas y unas negativas, ¿no? Si repasamos un poquito, por ejemplo, hablemos de la ira, que normalmente está muy mal vista y demás, pero es que si no existiera la ira, muy seguramente de una forma muy primaria y muy evolutiva, no podríamos establecer unos límites. La ira de alguna manera le da a las personas unas facultades, lo tengo que poner así por otros asuntos, te da de alguna manera unas facultades para ser más fuerte en ese momento, para poder tener una reacción más efectiva. Si tú no tuvieras miedo, con seguridad cuando vayas a salir mañana de tu casa te va a atropellar un carro. Entonces, todas las emociones tienen una funcionalidad. La tristeza, por ejemplo. La tristeza tiene una función de integración espectacular. Te permite acercarte un poco más a tu círculo social, a tus personas, a tus objetivos. Hay quienes sostienen que bajo la tristeza se pueden tomar decisiones bastante interesantes y bastante buenas para la persona. Hablemos un poco
poco de estas emociones que regularmente en consulta solemos escuchar como emociones difíciles de controlar. ¿Y por qué crees tú como terapeuta que son emociones difíciles de controlar? Hablemos del miedo, hablemos de la rabia, profundicemos un poco más en este concepto de la ira y de la tristeza, Jorge. Ok, te voy a decir, André, cuáles son los criterios que tiene que cumplir una emoción. Una emoción debe tener un componente neural, o sea, a nivel neurológico específico y distintivo, tener una configuración facial específica, poseer sentimientos específicos, derivar en procesos biológicos específicos y manifestar propiedades motivacionales específicas. Entonces, todas las emociones, perdón, de alguna manera, cumplen un papel. Todas las emociones son algo necesario, como lo había mencionado hace un rato. Y nosotros tenemos el asunto de que la sociedad, incluso mira que uno en terapia, y de alguna manera, incluso uno pudiera pensar que tu pregunta la separa un poco. Yo entiendo tu motivación, pero se tratan de una manera diferente. La sociedad tiende a verlos como el coco, como usted no puede tener ira, usted no puede tener miedo, usted no puede tener tristeza, cuando son parte de nuestro ser, cuando son cosas cuando son cosas que ocurren dentro de nuestro cuerpo que están bien. Esa es como la diferencia, porque las personas tratan la tristeza de una manera, la alegría de otra manera, las sorpresas, si la sorpresa la puedes considerar una emoción, también la tratan de una manera, pero entonces ya cuando miramos la ira, el miedo, el asco incluso, ¿por qué son emociones diferentes cuando realmente son lo mismo? Son cosas que están pasando dentro de nuestro cuerpo y que nosotros tenemos que aprender a asimilar. El asunto es, cuando una emoción de esta se desborda, es muy evidente. Normalmente tendemos a aceptar más que se desborde la alegría, pero puede ser también problemático que se desborde la alegría. Puede ser problemático que cualquier emoción te controle. El asunto es, y vuelvo sobre esto, la sociedad nos ha vendido y nosotros mismos nos convencemos día a día de que hay emociones que son buenas y emociones que son malas, cuando lo importante es entiéndala, haga la parte de usted y muy seguramente eso lo podrá llevar a un control o a una regulación. Yo soy fan de los ejemplos porque siento que cuando uno pone en ejemplo como algunas situaciones puede entender o puede como reconocer en sí mismo un poco como esto de lo que tú estás hablando. ¿Cuándo podría ser la alegría o un desbordamiento de la alegría negativo? ¿O por qué? El ejemplo que siempre se me ocurre es como un contexto donde precisamente la alegría tiende a ser desbordante, a irsenos un poco de las manos. Y le ocurre muchas veces a la gente que se pone un poco eufórica. Supongamos que tienes una celebración con unos amigos y te pusiste tan eufórica y ocurre muy seguido. Hay un dicho en Colombia muy popular que es que para el trago siempre aparece plata. Para mí, ese de que para el trago siempre aparece plata no es más que una manifestación de una alegría desbordada. Tienes un momento eufórico que te hace gastarte la plata de unos compromisos posteriores. Entonces no falta el que, como dice la canción, me bebí lo del mercado. Me parece que es un ejemplo muy representativo. Es un ejemplo mucho. Usted está tan contento en ese momento, se siente tan eufórico, tan feliz, que usted termina gastándose una plata que no era para gastarse. Y después, cuando ya viene la regulación, ya viene la calma, viene también el chicharrón. ¿Tú piensas, Jorge, que es importante expresar todas las emociones o hay momentos en los que es mejor tener algunas bajo control? Pues nosotros Como somos, humano y como terapeuta también. nosotros, Andrés, somos seres socialmente funcionales o a eso nos invita la sociedad. Me parecería interesantísimo mirar cómo lo tratan algunas culturas que no conocemos, pero la sociedad occidental en la que vivimos básicamente nos dice que sí. Yo lo considero como ser humano y como terapeuta también necesario, sino que hay que entender también unos límites. No es solamente
y ahí muy seguramente eso me lo preguntarás o aparecerá en la conversación el asunto sobre la represión. Pero hay emociones, o no, no es que haya emociones. Todas las emociones las puedes manifestar, el asunto es escoja el momento. Sepa en qué momento está bien expresar esa emoción. Si tú, ahorita mencionabas lo de los ejemplos, te acaban de pedir de una manera poco agradable un informe, que tú sabes que eso iba para después, que eso te daba espera. Pero entonces viene tu jefe, que muy probablemente tuvo un mal día también, y te lo pide a los gritos y de una manera no adecuada. Entonces eso te va a dar ira y te puedes poner a expresar la ira en ese momento porque ya estás sintiendo unas cosas y puedes comenzar un conflicto, puedes comenzar un reclamo. En ese tipo de momentos, para poner cualquier ejemplo, porque nos podemos poner a buscar uno con cada una de las emociones, yo recomendaría no haga una expresión hacia afuera de esa emoción. Usted interprétela, pero no haga una expresión de esa emoción. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia? Entonces aquí sí entraría esa pregunta entre reprimir una emoción y controlar una emoción de forma saludable. Bueno, la represión básicamente, André, cuando hablamos de las emociones, consiste en negar la relación que hay entre los síntomas y la intención de la emoción y lo que interpreto yo, lo que digo. Entonces, ocurre un montón de cosas dentro de mi cuerpo y yo me digo a mí mismo, no, en realidad no es que tenga rabia, en realidad no es que tenga miedo, en realidad no es que tenga cualquier cosa. Tú lo que terminas haciendo es negando la relación que hay entre cosas que ocurrieron porque tú no las despertaste por tu voluntad. Estuvieron apareciendo en tu cuerpo un montón de síntomas y un montón de cosas y tú negaste la relación entre esos síntomas y lo que quieras interpretar. Tú simplemente dijiste, no está. Y después aparece un montón de cosas que la gente lo llama, por ejemplo, somatizar, que sí, hay una relación entre no manejar adecuadamente unos síntomas y algunas afecciones del cuerpo, porque vuelvo y digo, todas estas cosas ocurren dentro de nuestro cuerpo. Entonces, reprimir una emoción básicamente es ocultarla. Cuando tú controlas la emoción, la controlas, es que aceptas que hay unos síntomas que están relacionados con algo que tiene un sentido para ti, que con base en tu experiencia tú le das una significación y eso hace que tú tengas un sentimiento. Entonces, cuando están pasando estas cosas, yo me siento de esta manera, pero no me voy a volver loco a gritar, no me voy a volver loco a manifestarlo o a intervenir sobre esa emoción. Entonces, ahí está una diferencia. Pero yo creo que el asunto no es controlarla, insisto. Creo que, y por supuesto tampoco tienes que reprimirla. Lo que tienen que hacer las personas primero es reconocerla y después, muy seguramente, disminuir el impacto que tiene la emoción sobre lo que está ocurriendo en mí. Me encanta que lo menciones porque muchas veces lo solemos entender como controlar o hacer un uso de nuestra gestión de emociones, más que de control de emociones, como represor un poco, como relacionar el control o la gestión de emociones con la represión de las emociones, ¿sí? Pero para poder llegar a una gestión saludable de nuestras emociones hay que aprender a reconocer las emociones en nosotros mismos, o sea, esto es un concepto súper reiterativo cada que conversamos, hablar de autoconocimiento, porque es que solamente cuando yo me reconozco y me conozco es que estoy entendiendo cómo estoy reaccionando a los estímulos. Puedo ser consciente de estas sensaciones en mi cuerpo, de qué emoción devienen, o sea, que estoy yo con mi cuerpo comunicando. Y más que me está comunicando mi cuerpo a mí, porque es que el cuerpo nos está hablando todo el tiempo, entonces pasa mucho. A mí nunca se me va a olvidar una frase que se me grabó, que lo leí muy pequeña, por ahí 12 años, en un libro de poesía, y era un poema corto que decía como, todo grita lo que callas. Y empezamos a crecer y empezamos a familiarizarnos con un montón de enfermedades relacionadas con la salud mental, como lo es el colon irritable, como es la gastritis, como lo es el insomnio, como es la somnolencia, anemia, entre otras.
Y cuando nos vamos como a la raíz de la enfermedad, empezamos a ser conscientes. Por ejemplo, a mí me pasa que yo estoy estresada y fijo una gastritis ni la berraca, me voy de gastritis, mis síntomas son gastritis e insomnio, y eso habla de que estoy haciendo una gestión negativa, pues no negativa, estoy haciendo una mala gestión de mi estrés, porque lo estoy reprimiendo, y el que está haciendo está saliendo en forma de gastritis y está saliendo en forma de insomnio. Esa es la forma en la que mi cuerpo responde y me dice, pilas, tenés que hacerte cargo, ¿cierto? Estás sobrepensando mucho, pilas, no estás haciéndote cargo de esta emoción, entonces te voy a dar gastritis. Entonces el cuerpo empieza a hablarnos todo el tiempo, dolor de cabeza, baja del líbido, pérdida del apetito, empieza como el cuerpo todo el tiempo a manifestarnos un montón de reacciones frente a situaciones, y lo mismo pasa incluso cuando conocemos a una persona y estamos en una relación de cualquier tipo, laboral, familiar, amistosa, de pareja, y el cuerpo empieza a sentir cosas que no son tan chéveres, como anticipándonos a que esa relación nos está ejecutando de una manera que me hace sentir cómodo, por ejemplo. Entonces me voy a volver por acá y voy a aprovechar que tenemos varias preguntas en el chat. Una de esas preguntas es, volviéndonos un poco como a estas emociones, en un enfrentamiento, ¿es más importante las emociones mías o las del otro? Pero, ¿qué está ocurriendo? Todo depende mucho de los contextos, pero cuando estamos hablando de un enfrentamiento, me voy a imaginar una situación social típica, una discusión de pareja, por ejemplo. Entonces, creo que tiene mucha más importancia la emoción propia. Si tú logras entender tu emoción y qué está pasando con tu emoción, muy seguramente vas a ser más capaz de entender después la emoción del otro. Entonces, las dos son muy importantes, pero primero es la tuya. Si tú no logras entender la tuya, si no logras frenar la tuya, si no logras tener ese momentito de calma, ese momento de decir, venga, estas cosas me están sobrepasando, va a ser muy difícil que entiendas la del otro o que logres tomar decisiones adecuadas. Decía ahorita que depende del contexto, porque si estamos hablando de una situación extrema, precisamente para una de esas cosas fue que se hizo la ira. Entonces, si es una situación social típica como la que puse el ejemplo, yo creo es muy importante primero entienda la suya, pero después también tener conciencia de que lo que está escrito. Es que yo creo que podría cambiar la pregunta, y es, ¿qué papel juega la empatía en el control de las emociones, tanto propias como ajenas? Creo que podría ser como llevar esta pregunta que nos dejan acá en el chat, llevarla en este sentido de que el papel de la empatía en el control de las emociones, tanto propias como ajenas, y tú tomas algo que es súper valioso, y es porque, y lo conversamos mucho en otros momentos, pues, y es que finalmente uno no puede dar de lo que no tiene, ¿cierto? Uno no puede dar de lo que no tiene, y uno, todo lo que da de alguna manera es como una extensión de mí mismo, ¿cierto? Como que yo te doy lo que sé de mí, lo que puedo entregar, lo que reconozco, mi forma, cómo he configurado yo la vida. Entonces, con relación a las emociones, la empatía juega un papel súper importante en términos de la gestión de las mismas, porque tener la capacidad de reconocer el porqué o los porqués de cómo el otro está reaccionando me permite a mí tomar un papel que no necesariamente sea desde la reactividad del otro. Voy a poner un ejemplo. Estamos en un cierre de mes en la empresa, ¿cierto? Hay un desbalance contable y mi líder está súper enojado. Yo ya sé que él está ofuscado y está enojado. De repente yo tengo que hacerle una pregunta que está muy fuera del tema y él me responde fuerte, ¿cierto? No usa las mejores palabras para responderme. Yo lo puedo tomar personal, o puedo reconocer que esa respuesta está hablando del momento por el cual él está pasando. Lo mismo pasa con nuestras parejas, lo mismo pasa con nuestras familias, ¿cierto? Lo mismo pasa en situaciones pues como sociales, como cuando una persona que está en medio de una situación de estrés responde de una forma negativa, que no necesariamente está hablando de cómo el otro se está relacionando conmigo, sino que está reaccionando a partir de lo que está sintiendo en ese momento, y que hace que de alguna manera tenga una buena gestión. Yo me acuerdo mucho que en algún momento alguien me decía que es cuando tú eres consciente, ya no puedes ser indiferente, y por ende también te toca de alguna manera como ser el mediador,
¿cierto? En una situación como esta, si yo soy consciente de estas emociones, si yo estoy consciente de lo que puede estar pasando el otro, de lo que estoy sintiendo yo, pues puedo ser también ese mediador. Yo puedo reaccionar y ¿por qué me está hablando duro? ¿Por qué me está tratando de esa forma? O puedo como entender y luego decirle, mira, la forma en la que me respondiste no fue la mejor, pero puedo entender de dónde viene, no te preocupes, ¿cierto? Como que podemos tomar unas posturas diferentes cuando somos conscientes de las situaciones, cuando somos conscientes de nosotros mismos y cuando al ser conscientes de nosotros mismos y hacer un reconocimiento de las emociones, podemos también leer un poco desde dónde está respondiendo el otro. Sí, André. Creo que tienes por ahí algo que... Ya. Listo. Bueno, André, ve. En realidad se sirve. ¿Qué pasa? Me escucho doble. No, te escucho, yo te escucho muy bien. Ok, perfecto. Estaba queriendo decir. La empatía es realmente algo supremamente importante para relacionarnos en sociedad, para ser comunidad es súper necesaria. La empatía es lograr comprender qué está ocurriendo en el otro. Entonces, a nivel emocional, en realidad es muy fácil. A nivel emocional es muy fácil entender qué está teniendo el otro, qué está sintiendo el otro. Mira que es muy exitoso el asunto de los emoticones. Ese es el éxito de los emoticones. Ahorita voy con una pregunta que dijo Edward, pero a propósito puso un emoticón y uno lo entiende plenamente. Uno lo entiende plenamente porque lo facial, lo que pasa en la cara del otro, cómo estamos viendo el otro, o sea, es muy fácil identificar la emoción en el otro, la rabia, la tristeza, todo. En las mujeres es un poquito más difícil que en los hombres, pero es muy fácil identificar qué está pasando en los otros. Por eso es fundamental entender primero nuestra emoción y entender qué montón de cosas nos pasan en el cuerpo cuando estamos bajo el influjo de una emoción. Entonces, como complemento a lo que estabas mencionando ahorita. Jorge, por acá tenemos otra pregunta y está más relacionada al tema de control y es como... ¿Sí? Déjame un segundo que se me perdió la pregunta y es... ¿Cómo sé cuándo estoy controlando una emoción y cómo sé cuándo no estoy reprimiendo una emoción? Bueno, hay una cosa, otra vez Andrés está... No sé si es algo que... Bueno, ya. Hay una cosa que no mencioné ahorita, pero que de alguna manera todos sabemos, que es que el control emocional como tal, decir yo soy una persona que tiene control emocional, que controlo mis emociones, es casi un imposible. De hecho, eso sería un robot. Las personas que, entre comillas, controlan sus emociones, los consideran robots. Hay en el cine múltiples ejemplos. Y las personas que sufren, por ejemplo, algunos niveles de autismo, son personas que no entienden la emoción del otro y que es difícil también saber qué emociones están teniendo. Entonces, como tal, tener un control emocional es casi imposible. ¿Cómo sé yo que yo tengo que estoy manejando adecuadamente una emoción y no la estoy reprimiendo? Precisamente yo creo que cuando se hace la pregunta ya se está haciendo un control adecuado, un manejo adecuado de la emoción, porque no se está negando, como mencionábamos ahorita, no estoy negando que hay unos síntomas que pueden estar relacionados con esa situación que me está ocurriendo. Entonces yo digo, no, es que a mí lo que haga esta persona no me afecta. Esos síntomas que estoy teniendo no tienen nada que ver con ella y conmigo, nuestra relación y los sentimientos que eso genera. No, es que esta situación que me está ocurriendo en el trabajo a mí realmente no me afecta. Y empieza después algunos síntomas que mencionabas ahora, como el sobrepensamiento, empiezas a tener unas dificultades cardíacas, unas dificultades respiratorias, empiezas a tener un montón de problemas que se pueden convertir en algo mucho más complejo. Entonces, cuando yo niego la relación entre unos síntomas y unos acontecimientos o una interacción con algo, con alguien, muy seguramente estoy reprimiendo. Cuando ya aparece la pregunta, cuando ya dice, no ven, ¿cómo estoy manejando esto? O esto que me está haciendo sentir esta persona,
Cuando empiezo a preguntarme, ya estoy haciendo un manejo más adecuado de esa situación. Perfecto, Jorge. Hablemos también un poco de cómo las emociones empiezan a influir en nuestras decisiones cotidianas y relaciones personales. Ok, entonces, nosotros somos primero seres fisiológicos, somos animales primero, después somos seres sociales. Entonces, las decisiones que tomamos están influidas por lo que nos afecta, por lo que hay un término que incluso me permites lo busco porque es un término conceptual, dice estímulo emocionalmente competente. Las cosas que puedo considerar un estímulo emocionalmente competente son las que me generan algo dentro del cuerpo, son las que me generan las emociones precisamente. Entonces yo empiezo a tomar decisiones en mi vida personal con base en qué cosas me mueven, qué cosas me generan motivación, qué cosas me impulsan. Empiezo a tomar decisiones con base en eso. Si nos vamos a un asunto ya más de la interacción cotidiana, podemos pensar que yo tengo que tomar unas decisiones, pero con base en unas motivaciones más a largo plazo y pensando en la definición que tú nos contabas ahorita sobre el sentimiento, pensando más en el sentimiento que en la emoción que estoy teniendo en el momento. Yo puedo tener un día, siendo una persona a la que quiero mucho, una discusión contigo, y puede que en ese momento tenga rabia contigo. Puedo llegar a tener mucha rabia, mucha ira, pero si yo permito que lo que vaya a determinar nuestra relación, las respuestas que te dé, las cosas que te diga justo en ese momento, sea precisamente lo que estoy sintiendo en ese momento y no el sentimiento, la relación, la motivación, las expectativas, el proyecto y todo lo demás, muy seguramente voy a terminar tomando decisiones y haciendo cosas que nos terminen hiriendo a los dos. Entonces la relación es directa. En realidad nosotros no tenemos interacciones decididas o a voluntad que no nos generen una emoción, pero después, ¿cómo va a afectar el largo plazo? Es por esa relación específica. No sé si tú recuerdas, alguna vez un profesor en la universidad nos contaba que desde su punto de vista el mejor momento para declararle el amor a una persona que le guste a uno es cuando uno esté en un puente colgante en una noche de tormenta. Precisamente porque la respuesta ahí va a ser sí, sí a todo lo que me proteja. Si yo estoy bajo el dominio de una emoción, muy seguramente las decisiones que tome en ese momento van a ser muy, muy, muy fisiológicas, muy evolutivas, muy primarias, muy básicas. ¿Tú Si qué yo lo, responderías frente a una declaración así en un puente que está a punto de caerse? eh, en este momento de mi vida, cerrar en un puente, probablemente. Pero si uno entendiendo la trampa, pues ya, porque ya entiende que está una trampa ahí, muy seguramente empezaría a hacer algunas interpretaciones, pero tiene mucho sentido. En ese momento me siento vulnerable y en ese momento tengo que buscar protección y lo primero que me ofrece protección es el que está delante. Bueno, hablemos un poquito de las estrategias porque este tiempo va corriendo, entonces les propongo a las personas que están conectadas que si tienen preguntas no las dejen para que alcancemos a responder lo que más podamos, pero hablemos un poco entonces de las estrategias. Hablemos de dos cosas antes de continuar con las estrategias. Lo primero es, hablemos por qué es importante entonces expresar las emociones, ¿cierto? ¿Por qué? Y luego de esto hablemos de estrategias que se puedan utilizar para calmarse en un momento de situaciones intensas o cuando las emociones estén siendo muy intensas. Bueno, pensando precisamente en el caso de ese idealista hipotético, André, el retorno, que les mencionaba ahorita que es casi imposible, nosotros no vamos a tener un control emocional, nunca, y yo creo que es una cosa muy bonita, yo creo que no es malo no tener un control emocional, porque de manera significaría que hemos perdido un poco de humanidad, que hemos perdido un poco de naturaleza,
Yo creo que es bueno que las emociones nos sigan generando cosas que no manejamos del todo. Pero expresar las emociones precisamente es decir, logré entender qué estaba pasando en mi cuerpo, logré entender que hay unos síntomas relacionados con esas cosas que están pasando en mi cuerpo y logré entender que eso tiene una motivación. Logré entender que cuando yo tuve miedo fue precisamente porque estaba en una situación que comprometía mi vida y que está bien en ese momento dejar pasar los síntomas, dejarlos salir. Ahorita hacías una pregunta que decía cuándo las debería expresar y cuándo no. Yo creo que hay momentos y situaciones que socialmente es más aceptable que se exprese una emoción o no. Sin embargo, sin importar el momento, hay que entender que hay síntomas que nos van a sobrepasar. Hay momentos que está bien que la persona llore. Hay momentos que está bien que la persona tómese su momento. Casi utilizo una palabra que no funciona y no es adecuada. Ahorita de pronto la miramos. Pero es positivo porque precisamente te permite, para ponerlo de una manera gráfica, tú eres una manta y por esa manta pasa un agua, que son esos síntomas que te generó una situación, ese agua vendrían a ser las emociones, y tú te puedes quedar empapada o puedes dejar que esa agua salga de ti. ¿Y cómo dejas que esa agua salga de ti? Expresándolo y volviéndolo palabras, volviéndolo operación, a hablarlo. Cuando tú en una expresión oral, en hablarlo con el otro, si lo haces en términos civilizados, bonitos, en términos que tengan en cuenta la compasión, porque es que no es solamente que me voy a dejar llevar y voy a sacar todo lo que está pasando en mí, no. También tienes que tener compasión por la otra persona que va a recibir cosas que le vas a dar, o compasión contigo mismo por cómo es la forma que voy a sacar esas cosas de mí. Entonces, es positivo, pensando en ese ejemplo, porque vas a volver de alguna manera a un estado en que te encontrabas antes de la emoción. Por eso es positivo expresarlo. Me voy a devolver un poquito como para hacer resumen de lo que venimos conversando. Entonces estamos diciendo que la emoción o las emociones son reacciones netamente naturales que no se reducen solamente a la psiquis, sino que es una reacción del cuerpo a los estímulos externos y son completamente naturales y necesarias. No hay emociones malas, no hay emociones buenas, todas las emociones son importantes y tienen un principio, y es que buscan responder a los estímulos y también anticiparnos como a situaciones, como lo es el miedo que nos protege, como lo que es la ira, que también nos enseña que hay algo ahí que no nos gusta, que nos está haciendo sentir incómodos, como es la felicidad, como es la alegría, como es también la pasión, ¿cierto? Nuestras emociones son reacciones naturales de nuestro cuerpo, es como nuestro cuerpo reacciona a los estímulos externos. Entonces las emociones se diferencian de los sentimientos porque las emociones son efímeras, son reacciones, o sea, es como acción-reacción y el sentimiento se sostiene en el tiempo, ¿cierto? Ahorita poníamos el ejemplo de sentir felicidad versus siento amor. Tú lo mencionabas un poco, que yo tenga rabia y esté un poco enojada contigo no quiere decir que no te quiera. Mi cariño sigue intacto, estoy incómoda, estoy molesta, en este momento no tengo la mejor disposición para hablar contigo, pero no quiere decir que mi amor se haya perdido como consecuencia de esta emoción de esta emoción que a veces se siente tan intensa frente a una situación en específico. Ahorita nos decían en el chat como que en los niveles de tolerancia tienen mucho que ver en cómo respondemos a las situaciones o de cómo gestionamos nuestras emociones, pero más que el nivel de tolerancia, este nivel de tolerancia también va a estar muy relacionado con lo que conversábamos un poco, de cómo reconocemos estas emociones en nuestro cuerpo, ¿cierto? Como de ese ejercicio de hacer conciencia de lo que estoy sintiendo, un ejercicio consciente alrededor de lo que mi cuerpo está manifestando es lo que nos va a permitir a nosotros hacer una gestión más efectiva de nuestras emociones. Porque si yo aprendo a reconocer que esto que estoy sintiendo es una consecuencia de esta situación,
yo sé que ya no tengo que responder necesariamente de la misma forma, o que puedo esperar, o que puedo parar, o que puedo reflexionar antes de dar una respuesta. Lo otro que no es para nada y que no es para nada como ajeno es, nosotros no somos islas, estamos en procesos humanos, con humanos, en procesos humanos, y todo el tiempo en ese reconocimiento del otro y en ese encontrarnos con los otros estamos atravesando emociones, respondiendo a esos intercambios y a la vez provocando emociones. Lo que nos hace una invitación muy juiciosa a procurar ser compasivos, empáticos y no tomarnos necesariamente todo personal. Yo creo que últimamente escuchamos mucho esa frase de no te lo tomes personal. Y es muy valioso porque el otro está respondiendo siempre desde su universo y tú respondes desde tu universo. Y en una parte de ese responder hay que empezar o hay que tratar de empezar a conciliar con el otro también, ¿cierto? Como de entender qué es lo que está pasando con el otro y de entender cómo el otro también me está sucediendo a mí. Entonces, ser compasivo conmigo me permite de alguna manera ser un poco más compasivo con el otro a la hora de responder frente a una situación o un estímulo, ¿sí? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien. Listo. Ponerlo ahí como mi copy. Está perfecto. Perfecto, y vamos a continuar con la importancia de no reprimir, sino de expresar las emociones, y que expresar las emociones no necesariamente habla de la intensidad, de cómo lo voy a manifestar, ¿cierto? Que yo tenga rabia no quiere decir que tenga que gritar, que en ocasiones gritar sea un ejercicio catártico que permite poner la emoción por fuera de mi cuerpo, es diferente. Pero también para todos hay momentos, ¿cierto? Para todo hay momentos y obviamente no podemos reaccionar de la misma manera todo el tiempo. Es una utopía pensar que vamos a reaccionar siempre a nuestras emociones de la misma manera, pero conocernos, escuchar a nuestro cuerpo sí nos permite anticiparnos un poco frente a la forma de cómo vamos a responder o reaccionar. Y cuando nos vamos ya a este punto, que nos quedan 8 minutos antes de que se acabe esta conversación, de estrategias que nos permitan gestionar nuestras emociones, tú mencionaste algo que me parece muy importante y a lo que sí quiero darle fuerza, y es la palabra. La palabra hablada, la palabra escrita, la palabra dicha, ¿cierto? Porque es solamente a través de la palabra que nosotros ponemos nuestro pensamiento como en un momento real. Cuando nuestras emociones, cuando empezamos a sobrepensar, cuando todo queda en pensamiento, genera más ansiedad, genera más angustia, genera más situaciones de estrés. Cuando ponemos las cosas en la palabra ayuda a transformar la emoción, ya sea compartido con el otro, ya sea también como tramitada a través de escribir. Por ejemplo, puede ser un muy buen ejercicio de catarsis empezar a escribir. Moverse. Yo siento que moverse también es una herramienta súper valiosa para tramitar y gestionar nuestras emociones. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando están teniendo una conversación importante por teléfono, yo soy una que empieza a caminar, como para poder, y me muevo y gesticulo, como para poder ordenar las ideas y poder entregar como una información y que no se me pase nada, como que camino. Empiezo a caminar para que pueda pues como transitar todo lo que quiero comunicar de la mejor manera. Pero también está bailar, pero también está hacer prácticas deportivas, ¿cierto? Como cada quien va eligiendo de alguna manera cuáles son las mejores prácticas para mover el cuerpo y para tramitar la emoción a través del cuerpo. Llorar. Nos sentimos súper incómodos con llorar, pero yo lo digo mucho y llorar es como el acetaminofén de las emociones, ¿cierto? Como, pucha, estoy muy abrumada, tengo muchas cosas y lo único que quiero es llorar, pero no, me da pena llorar, llore. Llorar es importante, llorar también es una forma de tramitar las emociones. Y le doy la palabra al experto para que continúe con esta conversación de estrategias para tramitar emociones. André, es que pensando en ese asunto de cómo hago el retorno. ¿Cómo hago para que la emoción no me desborde? Yo creo que hay dos momentos. Tú mencionabas algo muy importante que es sobrevolver, y yo también decía, vuelva a la palabra, haga con esa emoción algo. Creo que es importantísimo, y lo primero que hay que decirle a todos, porque todos tenemos alguna pregunta relacionada y todos decimos en algún momento, pero venga, ¿cómo hago yo para afrontar las emociones, para tener un control de emoción más efectivo?
para relacionarme mejor con mi ser y con mis emociones, lo primero creo que tiene que ser, si usted tiene una situación que considera muy crítica y que lo esté sobrepasando, consulte, vaya al psicólogo por el medio que pueda, por la EPS, por el que conozca. Sanamente pretende precisamente acercar a las personas a esa posibilidad. Primero, si usted tiene una situación así, vaya a consulta, vaya que alguien lo oriente, que alguien le ayude, porque cada persona es diferente. Cada persona tiene unos procesos internos diferentes y unas relaciones sociales diferentes que van a determinar qué cosas le sirven y qué cosas no. Y después vienen dos momentos, que uno dice que sí, universalmente, y a todos nos pasa, tienen dos momentos. Para uno volver palabra en un momento específico es difícil, es casi imposible. En ese momento inicial, en ese momento muy primario, lo que yo recomiendo es intervenga el cuerpo. Y la forma más directa de intervenir el cuerpo es la respiración. Entonces, la respiración es lo que más ayuda en un momento de crisis a intervenir las emociones, incluso un episodio de pánico, una ansiedad, un momento de ansiedad muy complejo, a través de la respiración. El asunto de cuenta hasta 10, en realidad sí sirve, pero es que, ¿qué pasa? Nosotros contamos muy rápido hasta 10. Si nosotros logramos contar hasta 10 de una manera en que controlemos nuestra respiración, vamos a disminuir el impacto de una emoción. Nosotros incluso podemos hacer un ejercicio muy sencillo. Si tenemos algo que nos genera mucha ansiedad, sobrepensamiento, lo que sea, usted puede hacer el ejercicio de empezar a contar 1001, 1002, 1003, 1004, sostiene la respiración y empieza a exhalar con ese mismo conteo mental, porque ahí le va dando un ritmo a la respiración, entonces lo va convirtiendo en un asunto más consciente. Hace unas 8 veces más o menos y ya debe empezar a sentir un impacto. La respiración es lo primero. De hecho, cuando una persona tiene una emoción muy desbordada, si se induce de alguna manera el ahogamiento, es decir, cuando coge una bolsa de papel y empieza a respirar de manera muy acelerada, el cuerpo en algún momento para, la respiración se corta, la persona empieza a sentirse ahogada y el mismo cuerpo le dice, no, espere, cálmese, que aquí lo que tenemos que hacer es empezar de nuevo. Entonces, hay algunas cosas que son de afrontamiento inmediato, de primeros auxilios psicológicos, y primero están relacionados con eso, con entienda un poquito el cuerpo, calme la respiración y ya después hará otras cosas. Pero para tratarlo a largo plazo hable sobre eso, logre hacer con eso. Lo que tú mencionabas ahorita del moverse, la actividad física, alguien en algún momento se ha quejado y ha dicho, no, pues que ahorita todos los profesionales de la salud lo único que saben decir es que haga ejercicio. Pero es que en realidad hacer ejercicio es una cosa que ha mantenido viva a las personas siempre. Hay que moverse, o sea, no vaya, yo no le estoy diciendo vaya al gimnasio, pero muévase, baile, salte, camine, haga cualquier cosa que lo mantenga en movimiento y eso le va a ayudar a relajarse. Hay otras cosas un poco más elaboradas como el mindfulness, el yoga es espectacular. ¿Y por qué el yoga es tan espectacular para las cosas que tienen que ver con las emociones? Porque nos permiten precisamente conectar esos dos momentos. Nos permite lograr entender un poco, tener un momento de serenidad suficiente para empezar a pensar de una manera propositiva, de una manera asertiva, pero además interviene el cuerpo, interviene mucho la respiración. Hay una cosa que es muy chévere que es la relajación progresiva, que básicamente es, y en YouTube van a encontrar videos espectaculares sobre eso, básicamente es tensionar los músculos. ¿Por qué ahorita casi la embarro? Porque yo iba a decir calmarse, no, pues es la orientación más inefectiva y menos asertiva que hay cuando una persona está desbordada por una emoción. O alguien que piensa en ese momento cuando tuvo una discusión y le dijo al otro cálmese y fue útil, fue funcional. Eso no sirve. Eso no funciona precisamente porque uno no sabe sobre qué parte del cuerpo voy a intervenir. O sea, y me dicen cálmate y yo, me dejaron en las mismas. Y tiende a ser incluso más problemático cuando le dicen a uno cálmate.
Pero en cambio, por ejemplo, Respiremos, sería una buena propuesta. Respiremos. sí, esa sería una buena opción porque te estoy diciendo que puede intervenir. Y la relajación progresiva es útil y funciona precisamente por eso, porque te están tensionando el cuerpo, los músculos, y en algún momento te dicen qué vas a relajar y qué vas a calmar. Entonces ahí sí es posible hacer lo otro. En cambio, si te lo dicen así suelto, queda uno más perdido. Entonces hay un montón de cosas para hacer. Lo primero es, insisto, si es un asunto crítico, consulte. Y si no, hay cosas que hacer sobre la respiración, sobre la actividad, sobre la alimentación. Mencionabas ahorita el estómago y la relación emoción-estómago es gigante. Por tiempo y por profundidad no nos vamos a quedar en el tema, pero hay mucho que decir alrededor de cómo me alimento y cómo me relaciono con mis alimentos y cómo manejo las emociones. Entonces, hay mucha cosa para mucho, insisto, sobre esto incluso sobre sanamente y con invitados que hemos tenido antes, hay muchas cosas interesantes precisamente para intervenir la emoción. La última pregunta para irnos, porque ya se nos va cortando el tiempo, es ¿cómo podemos enseñar o trabajar en la gestión de emociones también para niños? Pero yo no quiero reducirlo solamente a niños, sino cómo podemos enseñarles a las personas sobre educación emocional, cómo se puede acompañar a alguien a aprender y a controlar sobre emociones, a reconocerlas. Yo creo, André, que funciona para los niños, porque los niños lo pueden convertir en una conducta estable. Y pensaba en un programa, en un canal de redes sociales, yo lo veo en TikTok, de un muchacho que hace entrevistas en Cartagena y a propósito habla mal. Pues él a propósito, no es que a propósito el muchacho habla mal, no. Él a propósito, a voluntad, se enreda en las preguntas y dice cosas que no son nada y los otros terminan parándose y levantándolo a golpes. Yo pensaba, pero venga, estas personas no saben en realidad que con eso que está pasando sobre su cuerpo debería pasar algo. Me cuestiono mucho sobre nuestra salud mental y lo que está pasando en esa ciudad y en nuestro país, porque en realidad, muchachos, venga, usted no tiene por qué levantarse a coger a golpes a otro porque le genera una emoción específica. ¿Cómo podemos enseñarlo? Lo primero es, y creo que el asunto de la educación sobre las emociones ha crecido mucho, es precisamente venga, aprendamos a identificar qué está pasando sobre nuestro cuerpo. Entonces me voy con un niño y el niño hace una pataleta, se pone furibundo con una situación. Yo creo que puedo acercarme a él y puedo decirle, ven, te están pasando estas cosas, te estás sintiendo de esta manera, es normal que lo sientas, está bien que lo sientas, lo puedes expresar, lo puedes manifestar, pero la forma adecuada de manifestarlo no es esa. Primero empieza a entender un poquito cómo te estás sintiendo y después ven y lo conversamos, ven y trabajamos sobre eso. Es un asunto largo. Los que tienen hijos saben que la crianza es muy compleja, no hay un manual para ello, pero creo que precisamente volviéndolo palabra y tratando de acercarle al otro, a la conciencia sobre lo que está ocurriendo, sobre la compasión sobre sí mismo y sobre el otro, creo que por ahí es el camino. También para sumar a esto, la educación, sobre todo en la crianza, es muy por repetición, ¿cierto? Entonces, como ese ejercicio consciente, así como cuando le estás enseñando colores, letras y demás, empezar a señalar como expresiones faciales para que evocan una emoción, empezar a enseñarle también como a reacciones sociales que evocan una emoción. En películas, hace poco en un curso que estaba de habilidades para la comunicación nos mostraban como fragmentos de películas infantiles y la facilitadora nos pedía como reconocer en esas películas infantiles emociones, ¿cierto? Como en este momento, ¿cuál es la emoción de ese personaje? Como conversar con el niño o con la niña, con el niño sobre eso, ¿cierto? Como empezar a llevarle a reconocer, porque aprendes desde la repetición. Entonces es como, cuando ves este personaje, ¿cómo crees que está? Enseñarle, nombrarle cuáles son las emociones, al menos las emociones más primarias, ¿cierto?
que ya con el crecimiento y con su ejercicio pues de autoconocerse y de adultez, él empezará a identificar otras cosas, pero al menos como empezar a acompañarlo en el reconocimiento de esas emociones primarias, a través de fotografías, videos, conversaciones y ejercicios conscientes donde lo invites o le invites a reconocer qué está expresando ese otro, cómo Sí, se está André, manifestando esa emoción en el otro. el ejemplo que le das, cuando la situación a ti te desborda, muy seguramente él aprenderá que la situación debe desbordarlo a uno. Entonces, es fundamental también. Y para, aquí abusando un poquito del tiempo de quienes están conectados, tú mencionabas ahorita lo de las películas y en algún momento deberíamos hablar sobre eso, porque creo que, por ejemplo, la película Intensamente refleja muy bien, nos enseña muchísimo sobre qué hacen las emociones sobre nosotros. Parece una cosa muy bacana y que realmente tiene mucho que aportarnos. Bueno, Jorge, muchísimas gracias a ti por este espacio, a todas las personas que se conectaron esta noche y que se unen una vez más cada mes a nuestras conversaciones sanamente. Recuerden que esta conversación va a quedar conectada y colgada también en Spotify. Pueden también ver o compartir este en vivo una vez se acabe, que queda colgado en nuestra página de Sanamente. Si no nos conocían, si no nos seguían, porfa, empiécenos a seguir. Existen posibilidades de extenderle esta conversación a más, vamos a seguir proponiendo, pero nosotros hacemos estas conversaciones con lo que ustedes nos recomiendan, entonces si tienen recomendaciones, porfa, déjennoslo en los comentarios en el chat, y muchas gracias a todos por conectarse, a Pedro y a todos ustedes que nos regalaron esta hora de su tiempo. Esperamos que la información que compartimos sea de valiosa información. También recuerden que tenemos otras conversaciones que ya están colgadas como podcast en nuestro Spotify y que pueden servirles para procesos humanos, para seguir viviendo pues y atravesando como esta humanidad desde formas más conscientes, desde el reconocimiento y por supuesto desde el autoconocimiento. Entonces, una feliz noche para todos, muchísimas gracias, nos vemos dentro de un mes para seguir conversando y tener conversaciones sanamente. Gracias. Chao, muchas gracias.